En la clase de hoy vamos a incluir un nuevo tema. En verdad vamos a recordar cuestiones que ya veníamos viendo el año anterior, ¿bien? Tal como podrán ver aquí, es el tema de las fracciones, ¿bien? El año pasado ya estuvimos trabajando sobre las fracciones y también justamente en cuarto. Entonces vamos a hacer un breve y simple repaso. Las fracciones, ¿bien? Tengo aquí un gráfico, ¿bien? Como verán. Y aquí he escrito una fracción. Esa fracción es un tercio, ¿bien? ¿Qué me indicaban las fracciones? Me indicaban que de un entero, que acá podría ser ponele, vamos a suponer que es un chocolatín, ¿sí? De este entero que es mi chocolate, yo me he comido un tercio. Bien, entonces, el numerador, este número que estaba aquí arriba, este 1, ¿qué me indicaba? Muy bien, me indicaba esta parte, ¿sí? Me indicaba esto que yo me he comido. El denominador, el número que está debajo en la fracción, ¿qué me indica? ¿Qué me indica este 3? Excelente, sí, me indica todas las partes que hacen a mi entero. Como verán, son 3 partes. Entonces, las fracciones se utilizaban justamente para indicar esa parte que he tomado o que me ha sobrado en función de un entero. Bien, para eso utilizamos las fracciones. ¿Cuántas partes tienen las fracciones? Tienen 3. ¿Son siempre las mismas esas partes? Sí, en todas las fracciones voy a encontrar esas 3 partes. ¿Cuáles van a ser? El numerador, bien, la línea fraccionaria y el denominador, bien. En cualquier fracción siempre voy a encontrar esas 3 partes. Ahora bien, recordarán del año pasado que con las fracciones uno podía realizar operaciones, uno podía sumar las fracciones, uno podía restar las fracciones, uno podía multiplicar las fracciones y uno podía dividir las fracciones, ¿bien? Entonces, este año vamos a utilizar esas operaciones de las fracciones no solo para resolver unos simples problemas, sino también para aplicarlos y usarlas en cálculos combinados. Ahora vamos a recordar qué hacíamos nosotros para poder sumar fracciones donde los denominadores eran iguales. Para eso vamos a continuar viendo. Muy bien, tal como les dije justamente recién, vamos a recordar cómo hacíamos para sumar y para restar fracciones donde los denominadores son iguales, ¿sí? Cuando los denominadores son iguales, son las más simples de resolver, son las más sencillas. Les va a parecer justamente muy simple, muy sencillito. Bien, primero vamos a explicar las sumas. Esto, chicos, yo no puedo tener un problema. Puedo tener un problema matemático donde tenga que sumar fracciones o puedo tener un problema matemático donde yo tenga que restar fracciones. Por ejemplo, si dice que hoy a la mañana pinté 1/9 de la pared y que después por el mediodía pinté 2/9 de la pared, ¿bien? Hoy a la mañana pinté 1/9 y ahora al mediodía pinté 2/9. Si me preguntan en total, ¿cuánto pinté? ¿Qué voy a hacer con esas fracciones? Muy bien, sí, las voy a tener que sumar por lógica matemática. Muy bien, las voy a tener que sumar. Entonces, miren, yo puse 1/9 más 2/9. Les recuerdo cómo era. Es muy simple. Los numeradores, es decir, para que me entiendan, los de arriba se suman. Digo, 2 más 1, 3. Pongo la línea fraccionaria. Y los denominadores, cuando son iguales, ni se suman ni se restan nada, sino que se repiten. Entonces, vuelvo a poner el 9. La respuesta sería que ya he pintado 3/9 de la pared. Ahora, por ejemplo, si me dicen, hoy a la mañana he comido 7/12 de la torta y ahora a la tarde he comido 2/12 de la torta. En total, ¿cuánto he comido? Ahí también es un problema donde debo sumar. ¿Y qué debo sumar? Debo sumar 7/12 más 2/12. Bueno, como los denominadores son iguales, lo que hago es sumo los de arriba y digo
7 más 2 es 9. Y el de abajo ni se suma ni se resta nada, sino que se repite. Entonces vuelvo a poner justamente el 12. Me he comido 9 doceavos de la torta. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando tengo una resta. Es lo mismo, chicos. En vez de sumar voy a restar. Muy simple. Entonces, por ejemplo, si dice que tenía 9 décimos de mis ahorros y he gastado 6 décimos para saber cuántos ahorros me han quedado, ¿qué debo hacer? Muy bien, resto. Acá es lo mismo, muy simple. Voy a restar los numeradores. Voy a decir 9 menos 6 es 3. Y los de abajo, los denominadores, como son iguales, ni se suman, ni se restan, ni se nada, sino que se repite. Así que vuelvo a poner aquí el 10. Es decir, que me han quedado 3 décimos de mis ahorros. Voy a dar otro ejemplo de resta. Tenía, no sé, 7 octavos de una pizza, pero me he comido 2 octavos. ¿Qué me ha quedado? ¿Qué fracción me ha quedado? Voy a restar bien y voy a decir, como los denominadores son iguales, es muy simple. Voy a decir 7 menos 2 es 5. Y abajo, como denominador, no hago nada, ni se suma ni se resta nada, sino que se repite. Así que voy a colocar 8. O sea que me han quedado 5 octavos. Niños, a ver, muy simple. Sumas y restas con denominadores iguales. El numerador, que es lo que está arriba, lo sumo si lo tengo que sumar, lo resto si lo tengo que restar. Y el denominador, que es lo que va abajo, ni lo sumo ni lo resto. Lo repito. Si decía 9 y 9, vuelvo a poner 9. Si decía 10 y 10, vuelvo a poner 10. ¿Bien? Es muy simple, son muy simples estas sumas y estas restas cuando los denominadores son iguales. ¿Bien? Ahora vamos a ver. ¿Qué pasa si tengo que multiplicar fracciones? Bien, también puede ocurrir que tengamos que multiplicar las fracciones por un número natural, es decir, por un número entero, por un número que no sea una fracción. Y también puede ocurrir que tengamos que multiplicar 2 fracciones. Vamos paso por paso. Multiplicar fracciones, recordarán del año pasado, era muy simple, una papa. Bueno, empezamos. Miren. Por ejemplo, si yo les digo que ayer me comí un medio de una pizza y que una amiga se comió el doble. Bien, ¿cómo hago para calcular el doble de un medio? Bien, simple. Hago un medio por 2. Bueno, como verán, este 2 no tiene nada abajo porque no es una fracción, es doble, es algo entero. Entonces yo lo transformo en fracción, decíamos el año pasado. Como no es una fracción, la regla matemática me dice que debo agregar 1. Entonces, ahora que ya lo tengo convertido en fracción, puedo multiplicar. Y multiplicar fracciones, la verdad que es simple. Hago numerador por numerador, es decir, 1 por 2, que me va a dar 2, y denominador por denominador. 2 por 1, que me va a dar 2. Entonces mi amiga se ha comido 2 medios. Mi amiga sí se ha comido un entero completo. Ahora, miren, si yo digo que ayer me comí 2 quintos de una pizza y que un primo se ha comido el triple de eso. El triple de algo. ¿Cómo se calcula? Muy bien, multiplico por 3. Entonces voy a hacer 2 quintos por 3. El 3 es un número entero, no está convertido en fracción. La regla matemática, tal como dije hoy, como decíamos el año pasado, ¿qué me dice? Que cuando no tengo una fracción, ¿qué es lo que debo agregar? ¿Qué número agrego para convertir eso en fracción? Bien, el 1. Como dice aquí, agrego el 1, si no hay nada, agrego el 1. Entonces ahora multiplico y digo 2 por 3, 6. 5 por 1, 5. Entonces él se ha comido 6 quintos. Se ha comido más de un entero. Bien, voy a dar aquí más ejemplos de multiplicaciones que son muy simples. Un medio por 3 quintos. Bien, hago
1 por 3, que es 3. 2 por 5, que es 10. ¿Bien? Voy a dar este ejemplo. 1/9 por 2/5. Hago 1 por 2, multiplico para allá, 2. 9 por 5, 45. Y ahí me ha quedado. Multiplicar fracciones es muy simple. Hago el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. ¿Ven? El de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. Y ahí ya me va a dar, ¿sí? Si me encuentro con un número que no es una fracción, la regla me dice que le debo agregar 1. Multiplicar fracciones es muy simple. Recuerden, hago el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Ahora vamos a ver qué pasa si me encuentro con una división. Ahora vamos por lo último, ya división de fracciones, la última operación. Ya vimos sumas y restas, recién vimos las multiplicaciones y ahora vamos a ver las divisiones. Dividir fracciones también, niño, es muy sencillo. Tal como veíamos el año pasado, me tengo que acordar de este truco magistral que les voy a dar. Bien, por ejemplo, yo tengo un medio y quiero calcular la mitad de un medio. ¿Cómo calculo la mitad de algo? Muy bien, dividido 2. Perfecto. El 2 es un número entero natural, no tiene justamente nada, no es una fracción. ¿Cómo la convierto yo en fracción? ¿Agregándole qué? Muy bien, como dije recién, el 1. Entonces ahora ya tengo las dos fracciones. Bien. Primer paso para poder hacer esta división de fracciones. La regla me dice que la primera fracción, es decir, esta, ven que está primera, ¿bien? La pongo tal cual estaba, por eso hice esa flechita. Pongo un medio, ¿bien? Y que la segunda fracción, es decir, esta, la doy vuelta. Es decir, lo que estaba abajo, ahora lo pongo arriba. El 1 que estaba abajo, ahora lo pongo arriba. Y lo que estaba arriba, ahora lo pongo abajo. Es decir que ese 2 que estaba arriba, ven que ahora pasa a estar abajo. Y la multiplicación se transforma. ¿En qué se transformaba? A ver si alguien se acuerda en qué se transformaba. Muy bien, sí, en multiplicación, en por. ¿Bien? Entonces, ahora como yo ya sé multiplicar fracciones, recién lo expliqué, lo puedo terminar a esto y digo, 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 4. O sea que ahí sé que esta división, un medio dividido 2, me da un cuarto. Bien, voy a dar otro ejemplo aquí. Quiero calcular la mitad de 2 octavos. El 2 no tiene nada abajo, es un número entero. ¿Qué le pongo? Muy bien, le pongo el 1. Entonces, tal como hacíamos el año pasado, la primera fracción, es decir, 2 octavos, queda tal cual. La vuelvo a copiar. Bien, y la segunda fracción se invierte. Lo que estaba abajo va a estar arriba y lo que estaba arriba va a estar abajo. Miren, el 1 está abajo, lo voy a poner arriba. El 2 está arriba, lo voy a poner abajo. Bien, y ahora la división se transforma. ¿En qué? En multiplicación. Bien, o puedo poner también un puntito. Puedo poner un puntito por, recuerden que es lo mismo. Y ahora digo, 2 por 1 es igual a 2. 8 por 2, 16. Así que esta división de 2 octavos dividido 2 me ha dado 2 16avos. Muy bien, me tengo que acordar simplemente de ese truquito. Ahora vamos a ver, ¿qué pasa si tengo un cálculo combinado con fracciones? Es muy simple de resolver. A ver qué hago. Bueno, muy bien, miren. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tengo yo un cálculo combinado. Tener un cálculo combinado con números naturales y tener un cálculo combinado con fracciones es lo mismo, chicos. Primer paso que realizo. Separo usando signos más y usando signos menos. Separo en términos. Nunca se olviden de eso, ¿sí? Entonces vamos a separar. Este sería el primer término, este sería el segundo y este sería el tercero. ¿Bien?
A un margen de mi hoja, a un costadito de mi hoja, me voy a dejar un apartado de cálculos auxiliares. Eso cuando tenga fracciones me va a ayudar muchísimo. Y ahora empiezo a resolver. Del primer término no tenía nada para resolver. Del segundo término tampoco. Pero sí tengo esta multiplicación, ¿sí? Entonces, la puedo resolver aquí a un costado en los cálculos auxiliares o si ya estoy ágil, lo puedo hacer sin usar este espacio. Siempre úsenlo a ese espacio, ¿bien? Total, no pierden nada. Entonces es una multiplicación. Sí, le digo 1 por 4, 4. 3 por 2, 6. ¿Bien? Entonces ahora fíjense que ya me quedó la parte final que es de sumar. Tengo todos los denominadores iguales. Entonces sumo. 1 más 2, 3. 3 más 4 es 7. Los de abajo son todos iguales, es una suma. Entonces dijimos que ni se restaba ni se sumaba, sino que ¿qué? Se repetía. Muy bien. Ahí terminé. Entonces este cálculo combinado daba 7 sextos. Vamos a ver un último ejemplo. Bien, en este último ejemplo dice 1/8, bien, es un cálculo combinado. 1/8 más 1/4 dividido 2/3 menos 2/8. ¿Qué era el primer paso que hacía para resolver un cálculo combinado? Muy bien, separaba en términos. ¿Qué signos uso? Bien, signos más y signos menos. Entonces, este es el primer término, este es el segundo término y este es el tercer término. Bien, del primer término, ¿hay algo para resolver? No, no hay nada. Lo vuelvo a copiar, es 1/8. Del segundo término, ¿hay algo para resolver? Sí, muy bien, esa división. Como es una división y me implica más pasos, lo vamos a hacer ahí en cálculos auxiliares. Tenemos que hacer 1/4 dividido 2/3. Cuando dividía, sabía que la primera fracción la copiaba tal cual. La segunda la invertía. Lo que estaba arriba pasaba abajo, lo que estaba abajo pasaba arriba. Entonces me quedaba el 3 arriba, el 2 abajo. Y esa división se transformaba en multiplicación. Y multiplicar era lo más fácil que había en fracciones. Decíamos 1 por 3, 3. 4 por 2, 8. O sea que me ha dado 3/8 esta división. Así que ponemos más, lo que me ha dado, 3/8 menos 2/8. Vamos a ver cuánto da. Fíjense que como me quedan todos los denominadores iguales, es una papa. Ahora sumo y resto. Digo 1 más 3, 4. 4 menos 2 es 2. Bien, abajo me quedaron todos 8. Entonces decíamos que ni se sumaban ni se restaban, sino que se repetía el 8. Entonces poníamos el 8. Este cálculo combinado me dio 2/8. Muy bien, niños. Recuerden ir utilizando esta parte de cálculos auxiliares. Fíjense que acá nos ayudó bastante, ¿sí? Y comenzar como cualquier otro cálculo, separando en signos más y en signos menos. Aquí debajo de la clase dejo todo por escrito en la base de datos. Nos vemos.